Temprano. Vamos a comunicarnos con la doctora Albana Sacia. Albana es integrante de Basta es Basta, también ambientalista, es máster en Derecho Ambiental y Urbanístico y especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural. Aldana, buenos días. Adrián te saluda de la ciudad de Maciá. Hola, muy buenos días para usted y su audiencia. Bien, buen día. Aldana, bueno, por privado nos hemos comunicado con la gente del departamento Tala, con Guillermo Rodríguez, y Guillermo nos comentaba de esta iniciativa de popular, ¿no? En nuestra provincia y seguramente que debe tener conexiones a nivel nacional, que busca un montón de cuestiones que tienen que ver con la conciencia del Estado, ciudadana, que tiene que ver con leyes que se necesitan, que se busca declarar la emergencia ambiental y estas iniciativas populares que nacen de gente que ha sido perjudicada, de gente que se especializa en el tema, eh, y hay distintas agrupaciones que están trabajando, dan todo el tiempo que tienen en su vida para llegar a tener, como decía al principio, una vida más sana. Contanos un poquito de esto que están buscando, esta iniciativa popular, de la agrupación a la cual perteneces y cómo están trabajando. Bueno, esta es una iniciativa que surge a través de muchas organizaciones ambientales y sociales que conforman el Basta es Basta, porque es una coordinadora provincial de organizaciones Ujú. que hace muchísimos años que viene intentando tratar de paliar un poco los efectos negativos que tiene el modelo agroindustrial en la salud y en el ambiente de toda la provincia. Ujú. Es así que hemos intentado en varias oportunidades, en reiteradas oportunidades, tratar de conformar una mesa de gestión y de diálogo con el gobierno provincial a modo de intentar llevar adelante una posible transición entre el modelo actual de producción y otro modelo que sea más viable y más sustentable para la salud y la vida de los entrerrianos y también que sea viable y sustentable para el productor, porque no podemos perder de vista que de un día para el otro no podemos imponer un modelo, porque bueno, hay un montón de deudas que se vienen acumulando en el patrimonio del deudor, en el patrimonio de cualquier productor, que bueno, que tiene que acomodar su estadio de cuentas y bueno, y empezar a producir de otra forma. Y además también tiene que lograr producir de otra forma sabiendo que ese modo de producir va a ser rentable, que le va a dar los rindes necesarios y que le va a dar los ingresos que le da el actual modelo. Pero bueno, jamás hemos podido obtener un buen resultado por parte del gobierno y siempre vimos al contrario su desinterés. Entonces, bueno, ahora decidimos presentar esta iniciativa, que lo que busca esta iniciativa es instalar una línea de base, un estado de situación, un estudio acumulativo Ujú. en base a ver en qué estado de situación están todos los componentes de nuestro ambiente y la salud de la mayoría de la población. Teniendo en cuenta un montón de estudios que acompañamos a esta petición, a esta iniciativa, a este proyecto de ley, que dan cuenta, bueno, de la presencia de todas estas sustancias en agua de lluvia, en agua del río que tomamos, en sangre de personas que se analizaron a través de estudios, en un montón de elementos que circundan nuestra vida diaria y hasta en la leche materna y en la placenta de madre. Todos estos estudios son de la provincia de Entre Ríos, no son de otras localidades, no son de otras provincias ni de otros países. Por eso que dan cuenta de la problemática actual que acarrea esta pandemia silenciosa que no se ve, pero que tiene muchas veces mucha acumulación de estas sustancias en nuestros organismos, son después los desencadenantes de un número de enfermedades que hoy suman camas en los hospitales y en los centros de atención de salud y también en las instituciones privadas, porque bueno, hay una derivación directa de un montón de enfermedades con este tipo de sustancias cuando ingresan a nuestro organismo, como por ejemplo el cáncer, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, madres que no pueden quedar embarazadas porque bueno, sufren
del impedimento porque fueron en algún momento de su vida ingresó algún tipo de estas moléculas y bueno, derivan en una infertilidad, etcétera. Entonces nosotros lo que decimos es, el Estado, sabiendo de todo esto, y sabemos que lo sabe porque como fundamos en la nota que presentamos, el director de epidemiología en uno de los amparos que hicimos contra el gobierno por el tema escuelas rurales, acompaña todo un informe que es espeluznante el informe porque da cuenta del estado de situación en el cual se pueden llegar a encontrar muchos ciudadanos y ciudadanas de la provincia por no analizar y no tener un registro sobre la intoxicación crónica que este tipo de sustancias producen y que podrían estar presentes en muchos de los organismos de estos ciudadanos, ¿no? Aldana, la verdad que, bueno, en esta presentación que has hecho, debemos los medios de comunicación profundizar. Hay muchas cuestiones de las cuales en esta presentación hay que desarrollar. Lo primero que se me ocurre relacionado con nosotros los medios de comunicación, ¿por qué no se informa de este informe que ustedes tienen? ¿Por qué ese informe no se ha hecho carne, por así decirlo, en distintos estamentos? ¿Y por qué nosotros como sociedad ya en general hemos dejado de, no todos, ¿no? Pero gran parte de la sociedad de informarnos, ¿no? Nosotros somos, no sé si has venido a nuestro departamento, a nuestra ciudad, vivimos en el centro de la provincia de Entre Ríos. Y conozco bien, por mi padre siempre estuvo vinculado, fue encargado de un campo mucho tiempo, hasta la llegada del boom de la soja. Es más, vivíamos en zona rural, una zona donde estaba una producción sana, por así decirlo, entre la ganadería y lo que tiene que ver con la parte agrícola. Y somos testigos, y en estos 20, 25 años hemos visto los grandes desmontes, las grandes fumigaciones, terribles fumigaciones, y ese dejar de rotar, por ejemplo, el cultivo, y un montón de cuestiones que estamos no sé, a metros, vimos cómo fue cambiando todo esto, y nosotros mismos hemos dejado de mirar esos informes y desarrollar, volviendo, ¿por qué no se conocen estos informes o por qué no se informa de ese informe? Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en un país que tiene muy poca matriz productiva. O sea, el eje central de la matriz productiva se moviliza a través de lo que antiguamente conocíamos como agricultura y hoy es la agroindustria. Tenemos un país netamente agroexportador, o sea, siempre se ha invertido en ese modelo de producción agroexportadora. Obviamente que todos los ingresos que da hoy el poroto de soja no tienen significación con otro tipo de actividad industrial. Habrá otro tipo de industrial que le siguen, pero no tienen la misma significación. Entonces, en esa escala de valoración de la matriz productiva interna en nuestro país, se vuelve muy inapropiado difundir este tipo de estudios, se vuelve muy incorrecto difundir a través de los medios de comunicación algo que pueda poner en jaque o en discusión el modelo actual, que es el que nos da la mayor cantidad de ingresos de divisa a nuestro país. Partiendo de esa realidad económica, que siempre es lo que acecha la Argentina, la deuda externa, el pago de la deuda, estar con el vencimiento de los intereses, resulta muy dificultoso poder contrarrestar esa realidad con una realidad que es totalmente contraria a seguir sosteniendo ese ingreso y ese sostén económico. Entonces, a partir de esa realidad se vuelve muy, muy, muy dificultoso poder tratar de introducir una modificación en esa matriz productiva. Entonces, mientras no tengamos otro modelo de desarrollo pensado para nuestro país, es casi impensado poder empezar a creer que los grandes medios de comunicación y los pequeños medios de comunicación puedan llegar a hacer algún tipo de discusión, siempre teniendo en cuenta que la mayoría de los medios
tienen pauta oficial, y si no tienen pauta oficial tienen algún conocido que que le paga alguna publicidad, etcétera, etcétera. Y va de la mano también con pensar que no son políticas cortoplacistas, o sea, no es el día a día lo que tienen que resolver, no son las notas de tapa, o sea, no es la cantidad de muertos por COVID, no es el derrumbe de un edificio. Entonces, bueno, se van quedando como de segunda o tercera de gestión. Entonces, bueno, terminan siendo los ambientalistas siempre los que protestan y los bobos que están en otra, como se nos ha llamado ya en varias oportunidades, que están insistiendo con esta temática que quizá tiene el mismo nivel de envergadura en cuanto a la problemática de sanidad y de salud que la pandemia de COVID. Porque como te dije, esto también es una pandemia, pero nada más que es muchísimo más silenciosa. Claro. Y muchísimo menos difundida. ¿Qué pasa? La relación causal entre la aplicación de estas sustancias, la evidencia de que ingresan a nuestros organismos y la consecuente enfermedad no está difundida ni se quiere difundir. O sea, siempre se sale a decir que esa relación directa no está aprobada, que son solo los ambientalistas los que lo dicen, o que es una propaganda antilaboratorio, etc. Nosotros sabemos que esos estudios, como te dije, los estudios que nosotros presentamos son de Entre Ríos, pero estudios hay una academia de estudios a nivel internacional que reúne alrededor de 5.000 estudios con relación a la salud, te digo, que dan cuenta de un sinnúmero de patologías que se presentan cuando una de estas sustancias, un principio activo, por ejemplo, llamemos el glifosato, ingresa al organismo humano. Lo que pasa es que nosotros tenemos, el actual modelo de producción agroindustrial, la utilización de 116 principios activos. Estos principios activos reciben la denominación de glifosato, atracina, endosulfán, 2,4-D, etcétera, etcétera, que son un montón de productos. Esos productos, cuando se aplican en un cóctel, en el momento de llevar adelante una fumigación para terminar con una maleza, para terminar con una plaga, no se utilizan solo. El glifosato no se va a tirar solo, la atracina no se va a tirar solo. Siempre se tiran al menos 3 o 4 en conjunto, con un montón de aditamentos y coadyuvantes para que los productos queden en la planta. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Todos los estudios que presentan los laboratorios dan cuenta de las posibles consecuencias que tiene un producto solito aplicado, por ejemplo el glifosato. Pero no existe en nuestro país un estudio que explique qué pasa cuando el glifosato se pone con atracina y también con endosulfán. Esos 3 productos que hacen una sinergia en una gota de veneno que no ya deja de ser glifosato, porque ya son 3 productos y tienen otra composición. ¿Qué pasa cuando una gota de esos 3 productos ingresa en el organismo humano? Nadie lo sabe. Claro. Hay algunos estudios que dan cuenta de lo que pasa cuando el glifosato se une con el arsénico, que nosotros tenemos muchas aguas en Entre Ríos con arsénico. Entonces, ¿qué dicen? Cuando el arsénico se mezcla con el glifosato, tiene efectos potenciales, o sea, se le potencian los malos efectos que ya tenía solo. Y así, millones de cosas más que te podría decir que, o sea, resultan siendo más que una pandemia, porque una pandemia responde a una sola manifestación de salud, a una sola manifestación de enfermedad, pero acá estamos hablando de un sinnúmero de manifestaciones que, bueno, no están evidenciadas, pero no están puestas sobre la mesa y no están puestas en los registros y no están puestas en los PMO, etcétera. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es que mínimamente el Estado haga un estudio de base, un estudio acumulativo para saber en qué estado de situación estamos hoy, en el nivel de contaminación del agua, del aire, de la tierra, en qué nivel de qué registro de daño a la salud evidenciamos hasta la fecha y cómo vamos a seguir adelante. Estamos, Aldana, y le digo a los oyentes que se están sumando, estamos hablando con la doctora Aldana Sacia, integrante de Basta es Basta. Aldana, cuando vos vas describiendo recién de los estudios, y esto hay que destacarlo y remarcarlo, son estudios que han realizado en nuestra provincia
porque hay una contraofensiva, ¿no? El poder relacionado a los agrotóxicos, que se citan investigaciones de otros lugares del país que no son de acá, para remarcar. Entonces, son todos datos y estudios que ustedes realizaron en nuestra provincia. O sea, no los realizamos nosotros, no tenemos la Claro, capacidad. Son estudios pero que realizaron. se han realizado en nuestra provincia. Claro, la universidad, por ejemplo, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Rosario. Son estudios científicos con publicación internacional y referato internacional, Claro. o sea que son publicaciones que son de ciencia objetiva, que dan cuenta de una conclusión. Y que dejan evidencia científica de lo que se está hablando. Claro, así es. Por eso nosotros decimos que cuando nosotros pedimos a la gente que se presente, que firme esta iniciativa popular, porque para presentar el proyecto de ley nosotros necesitamos 20.000 firmas. Bueno, y vamos a recolectar en 3.000. ese pedido, discúlpame que te interrumpa, ya ahí entra la construcción colectiva en este sentido, que es un problema de todos. Claro, es un problema de todo, pero ¿por qué? Le voy a explicar. No es solamente porque, bueno, cuando hablamos de actividad agrícola, capaz que la gente piensa que, bueno, le puede pasar al que está parado al lado de la máquina cuando aplican, o al que va a una escuela rural, o al que vive en el medio de la nada, cerca y está rodeado de campo. Pero eso no es así. Por eso yo le remarcaba esto de los estudios presentados. Porque, ¿qué dijeron los estudios? Que en aguas profundas del río Paraná hay glifosato. En el agua de lluvia que cae en todo el río hay glifosato, que en el aire que circunda a las escuelas del departamento de Concepción del Uruguay en la zona rural hay atrazina, glifosato y endosulfán. Entonces nosotros ¿qué decimos? Que en la placenta de madres han encontrado esta sustancia. Entonces nosotros ¿qué decimos? Es un problema que silenciosamente le llega a todos los entrerrianos, y no solo en esta generación presente. Sino en las futuras. Claro, porque estas sustancias son disruptores endocrinos. Entonces, producen una modificación en las células. Esas células pueden llegar a transmitir genéticamente la transformación hasta 3 generaciones. Entonces, usted que me decía que era productor, su padre, quizás puede llegar a tener hasta hijos suyos una consecuencia de aquella aplicación que realizaban en el campo de su padre. ¿Se entiende? Sí, porque sí, esas moléculas silenciosas generan una contaminación que hace producir una modificación en el gen que se puede transmitir hasta 3 generaciones. Entonces, la gravedad es mucho más aún si lo pensamos en términos de lo que de la acumulación que venimos trayendo de nuestros antepasados y de lo que podemos llegar a transmitir, y ni que hablar del estado de situación en el que pueden quedar nuestros suelos hoy y nuestros suelos dentro de 20 años y nuestros suelos dentro de 50 años, y la prosperidad que le podemos dar a la tierra para las generaciones futuras. O sea, porque hoy el alto rinde que está dejando la soja con los altos niveles que tiene de cotización, hoy debe ser ultra rentable, pero pensemos en las generaciones futuras cuando tengan esa tierra que no ha recibido una rotación mínima de cultivo, el grado de productividad que puede llegar a tener. Que esa es también una medida a largo plazo que el gobierno debe plantearse y efectivizar. Porque bien, hoy nos da de comer, hoy nos paga la deuda, pero en 20, 30 años, cuando ya no sirve el suelo, cuando la aridez sea tal que no se pueda siquiera sembrar lo más modificado genéticamente que exista, el problema va a ser muy grave. Para resumir, hoy el vecino, hoy todos, en el lugar que sea de la provincia de Entre Ríos, deambulamos, caminamos en un ambiente contaminado, ¿no? Con estas dosis que están por el aire. Hablando de la producción de la tierra, a futuro, no muy lejano, 20, 30 años, va a haber complicaciones en la producción del suelo. Hoy lo relacionabas vos con el tema de la pandemia, que esto es silencioso.
y el problema que trajo la pandemia COVID, los sistemas de salud no preparados. Me imagino que en esto es peor, porque no creo que se tenga o se tendrá margen de respuesta ante tanta demanda, una demanda silenciosa, recalcamos. Eh, y bueno, y los padres, ¿no? Esto que venías hablando, aquellas madres, aquellos padres que quieren ser papá y bueno, y tienen que invertir una importante cantidad de dinero por tratamientos de infertilidad. Es decir, que esto nos toca a todos de lleno. Sí, bueno, ni que hablar a las obras sociales y a las prepagas, o sea, porque también si este Sí. tipo de organismo trabajaría desde la prevención, un montón de otras consecuencias ¿Cómo se se hace podrían para evitar. cubrir estos costos? Tenés razón lo que Claro, decís que de también las es ese prepagas. otro tema, es el pasivo económico que nos deja, el pasivo económico que significa para el Estado afrontar los tratamientos de quimioterapia, por ejemplo, que les demanden los niños y niñas de la provincia. O sea, hay todo un pasivo ambiental que este modelo que deja mucho activo también deja. Entonces, cuando pensamos en el grado de ingresos que nos deja la producción de agroindustrial, también tenemos que pensar en cuánto se nos lleva, en cuánta fertilidad del suelo se está llevando, en cuántas enfermedades nos está dejando, en los costos de salud que implica y en todas esas consecuencias que no la ponemos en evidencia cuando pensamos en ingresos. Aldana, me decías que esto que están haciendo va de la mano también de buscar el apoyo, además de la concientización, el apoyo de los ciudadanos. Contarnos en qué etapa se encuentra esta iniciativa popular y cómo van a seguir con esta campaña, qué es lo que necesitan en este momento. Ahora nosotros tenemos que recolectar 20.000 firmas porque es el 2% del padrón provincial para presentarlo a la legislatura y que ingrese como un proyecto de ley. Este proyecto de ley, como decías, lo que busca es la realización de un estudio de impacto acumulativo y un registro epidemiológico en todos los estadios de salud provincial para registrar todas esas patologías que no se registran, para tener un número cierto y números duros sobre la realidad que nos deja. Entonces, bueno, este proyecto de ley necesita de 20.000 firmas. Hasta ahora hemos recolectado 3.000 y los medios de recolección son a través de las redes sociales de la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos, Basta es Basta, o las redes sociales de Foro Ecologista de Paraná, que es una de las organizaciones que forma el Basta, y que, bueno, las redes sociales serían Facebook e Instagram, y también en muchas de estas localidades, por ejemplo, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Paraná, Concordia, Rosario de Tala, Crespo, hay algunas personas que tienen planillas para recolectarla de manera presencial. Nosotros hicimos un formato digital porque, bueno, la pandemia no nos permitía salir a recabar firmas de manera presencial, pero bueno, hicimos unas planillas también para que se puedan recolectar así. Sí, Aldana, bueno, la firma puede ser presencial o virtual, digital. Hablabas que esto estaba relacionado con el padrón electoral. Digo, en el padrón electoral están habilitados personas mayores de 16 años. Claro, ¿Van de acuerdo al padrón en todo sentido? sí. Mayores de 16 años O sea, tienen que tenés que estar en el figurar en el padrón. padrón, en conclusión. Sí, nada más. Ujú. Bien, Así es. bien, bien, bien. Así que bueno, recordarle a la gente que completan este formulario y esta firma sirve mucho porque apoya a esta propuesta, ¿no? Para que pueda presentarse en la legislatura provincial. Así es. No tiene no va acompañado de prohibir nada, porque bueno, Ujú, por ahí puede llegar a haber alguna alarma de los sectores del área de producción o del campo. No va acompañada de ninguna prohibición ni ninguna eliminación. Simplemente lo que busca es intentar
intervenir en algún modo desde la gestión del Estado en lo que hace a la prevención de salud. Perfecto. Aldana, la verdad que, bueno, hay mucho para hablar. Seguramente después ahí en producción, en privado, van a dialogar a ver cómo se puede seguir, si hay interés tanto de nosotros como de vos y de toda la gente que está, porque es una temática muy, muy importante. Yo te agradezco por el tiempo destinado, bueno, y ofertar, como siempre, nuestro medio de comunicación para lo que necesiten. Bueno, dale, muchas gracias. Desde ya le agradezco y bueno, ojalá se pueda difundir en su zona y se puedan recolectar la mayor cantidad de firmas posibles para que este proyecto pueda ser presentado. Aldana, que tenga buena jornada y bueno, hasta la próxima Igualmente comunicación. ustedes. Bueno, muchas gracias. Aldana Sacia ha estado en la mañana de La Fonda.